Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Lógica CPP. El día de hoy estaremos empezando una serie de videos donde trataremos y hablaremos sobre la programación estructurada, enfocándonos básicamente en lo que es las estructuras de repetición que ya antes habíamos mencionado. Entonces este video lo vamos a partir en tres secciones para poder de forma más detallada y un poco más profunda hablar sobre las tres estructuras de repetición que tenemos en C++ o en los lenguajes de programación, como lo son el repita para, el repita mientras y el repita hasta. Aclarando que el repita hasta no tiene implementación en C++. Sin embargo, hay una estructura de repetición que es el hacer mientras, que reemplaza al repita hasta. Entonces el día de hoy estaremos mencionando al repita para. Entonces este video lo quiero hacer en conjunto con el tema de vectores y matrices, ya que de una u otra manera está muy relacionado. Las estructuras de repetición son las que nos van a facilitar el uso y manejo de los arreglos de los vectores. ¿Cómo es esto? Bueno, si recuerdan el tema de vectores y matrices, hablábamos de que para poder llenar un vector o llenar una matriz de un tamaño n, donde n es un mayor muy grande, al momento de leer o de mostrar el vector o la matriz, si lo íbamos a hacer de manera secuencial, es decir, mostrar variable por variable o elemento por elemento del vector, tardaríamos demasiado, es decir, lo mismo que tardaríamos en usar variables normales. Entonces, para esto, con este enfoque se crean las estructuras de repetición que nos ayudan, ¿sí?, a poder hacer uso de un mejor uso de los vectores y las matrices. ¿Por qué? Porque estas estructuras de repetición, lo que hacen es que repiten, como su nombre lo dice, cierta parte del código, ¿sí? Entonces, lo que es la estructura de repetición repita para, que es la que vamos a trabajar el día de hoy, son las que más le damos uso con los vectores y las matrices. Entonces, el repita para, tenemos que es una estructura de repetición controlada por un contador, ¿sí? Entonces, como lo dice su definición, teníamos claro que las estructuras de repetición permiten repetir un conjunto de sentencias, puede ser una o varias sentencias a la vez. Entonces las estructuras de repetición lo que hacen es que repiten varias veces esas mismas secuencias de código. Y la estructura de repetición repita para nos sirve para cuando necesitamos tener un contador, ¿sí? Entiéndase este contador como una manera de llevar una secuencia de lo que se quiere contar. ¿Cómo es esto? Bueno, el repita para es una estructura de repetición que se utiliza solamente para los casos donde conocemos el inicio y el final de ese contador. Es decir, yo de antemano sé cuántas veces voy a repetir algo, y esto es muy importante que quede claro. Saber qué estructura de repetición voy a usar. Bueno, el repita para lo utilizamos solamente cuando sepamos cuántas veces queramos repetir una cierta cantidad de código. Porque, por ejemplo, si yo quiero leer un vector de 10 elementos, yo sé que solamente tengo que leer 10 elementos. Pero si yo tengo que almacenar en un vector de tamaño que no conozco una cantidad de elementos que el usuario quiera, ahí no sé o no sabría hasta cuándo el usuario va a dejar de introducir elementos al vector. Entonces ahí no me serviría una estructura de repetición repita para, ¿sí? Porque no sé hasta dónde voy a llegar. Entonces el repita para se utiliza como un contador, solamente cuando yo sé hasta dónde voy a llegar. Entonces, si lo vemos en un diagrama de flujo, fíjense que las primeras condiciones es saber el inicio y el final del contador,
asignar el valor inicial al contador. Esto es, por ejemplo, empezar el contador en 0. Y por ejemplo, si queremos llegar a 10 elementos, sabemos que va a llegar a 10. Entonces, el repita para evalúa la condición del contador, la inicial con la final, y él va preguntando. Cada interacción o cada repetición que haga, él va a ir preguntando hasta que llegue a su tope. Si llega a su tope, la estructura de repetición se termina. Pero si no llega al tope, vuelve a repetir e incrementa el contador, y así sucesivamente lo hace de manera consecutiva con los demás elementos. Entonces, para un repita para, habíamos mencionado que se utiliza cuando se conoce con anterioridad el número de veces que se va a repetir, ¿sí? Esto cuando ya sé de antemano que voy a repetir. Entonces, el repita para requiere un nombre para el contador, un valor inicial, un incremento o decremento, porque podemos ir, por ejemplo, yo puedo llenar un vector, y si quiero llenar el vector desde el inicio al final, puedo empezar de 0 al tamaño del vector. Pero si yo quiero empezar a llenar el vector desde el final hasta el inicio, es decir, desde lo último hasta lo que tengo adelante, necesito ir, por ejemplo, empiezo en el tamaño del vector, en el último elemento, y necesito ir decrementando, es decir, decrementando el índice o el contador hasta llegar a 0. Esto lo vamos a ver un poquito más a fondo ahorita en la explicación en el código, para que se pueda entender mejor. Entonces, y necesito la condición que compruebe la existencia del valor final del contador del lazo. Esto es, para cada vez que yo repita, voy a ir preguntando, ¿llegó al final? Si no llego al final, sigo repitiendo, y hasta que la condición me diga que ya no debo repetir más, el repita para va a seguir repitiendo. Entonces aquí ya lo podemos ver un poco más en el código, más explicado. Fíjense que acá tenemos la manera correcta de utilizar el repita para, que es mediante la sentencia for, que está reservada por el compilador. Al indicarle for, le estamos diciendo que vamos a utilizar una estructura de repetición repita para. Entonces, entre paréntesis, ¿sí? Entre paréntesis, ¿qué va? Bueno, va donde va a empezar el contador. Fíjense que el contador tiene un nombre, que en este caso se llama C, y C lo tuvimos que haber declarado, ¿sí?, como un valor. Entonces, también tenemos acá la condición de la que hablábamos, que es la que evalúa la estructura de repetición para seguir repitiendo o para parar, y su incremento o decremento. Esta es una manera de incrementar, ¿sí?, de 1 en 1. Esto se va a ir, el contador va a ir incrementándose de 1 en 1. Por ejemplo, para la primera repetición, C es igual a 1. De la segunda repetición viene y se incrementa, y ahora C va a ser igual a C más 1. Entonces C era 1 y más 1 es 2, y así sucesivamente hasta llegar a 10, que es el tope en este caso. Acá tenemos varios tipos o maneras de usar el repita para, y tenemos también la manera de cómo no hacerlo. Por ejemplo, el contador no se puede modificar dentro de las sentencias o dentro del código que va de la estructura de repetición. Fíjense que yo entre llaves tengo lo que voy a repetir. ¿Qué voy a repetir? Voy a mostrar en pantalla un mensaje y voy a leer con scanf, ¿sí? Tengo dos sentencias para repetir, pero esto no lo puedo hacer, no me lo permite el compilador, que es incrementar el contador dentro de la estructura de repetición. El incremento o decremento sucede en la parte donde declaro, ¿sí?,
a la estructura de repetición. En el momento en que yo hago uso de ella y que la inicializo, es donde le indico al compilador si voy a incrementar o a decrementar. Entonces es claro que lo tengamos bien presente a la hora de usar esta estructura de repetición. Entonces aquí hay varios ejemplos que me gustaría que revisaran esta diapositiva, ¿sí? De cómo incrementar. Fíjense que no puede ser de 1 en 1, sino puede ser de 7 en 7. Como decremento, acá incremento en 3, acá decremento en 11, así sucesivamente. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, este programa lo que hace es mostrar los números en pantalla de 2 en 2, es decir, va a mostrar los números pares hasta el 100. ¿Cómo lo hago? Bueno, declaro un acumulador. Un acumulador es la variable que me va a ir guardando la suma, y el contador. Entonces declaro la sentencia for, inicializo el contador. En este caso, como voy a sumar todos los números pares, obviamente el contador empieza en 2, porque el primer número par del 1 al 100 es 2, y llegaría obviamente hasta el 100, y aquí es igual. ¿Por qué? Porque el 100 también es un número par, entonces también lo incluyo. Si el 100 no fuera un número par, fuera solamente menor que 100, porque el 100 no lo debo sumar, pero como debo sumar el 100, pongo menor o igual a 100 y voy incrementando el contador de 2 en 2, de manera que necesito sumar solamente los pares, y de esta manera, acumulando, luego de que se repita esto, imprimo en pantalla el resultado. Fíjense que como el for no tiene llaves, cuando el for no tiene llaves, es porque solamente voy a escribir o voy a repetir una sola sentencia. En este caso, que voy a repetir una suma. Entonces, como es una sola sentencia, no necesito las llaves. Pero si yo fuera a hacer varias sentencias, o voy a utilizar varios elementos dentro de la estructura de repetición, tendría que encerrarlo en llaves, ¿sí? Entonces es muy importante tener todas estas cosas claras. Entonces, vámonos al código en C++ para explicar más detalladamente el uso de la estructura de repetición en C++. Entonces habíamos dicho que los vectores y las matrices las podíamos utilizar fácilmente con un repita para. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, supongamos que tenemos un vector de enteros que se llama vector y le vamos a dar un tamaño de, por ejemplo, 15 elementos, o no, para más sería 5, y tenemos una matriz de, puede ser un 2×2, de caracteres, ¿sí? Y supongamos que yo quiero leer los elementos del vector. Bueno, si como lo veníamos haciendo, teníamos que empezar a leer elemento por elemento, es decir, vector en la posición 0, vector en la posición 1, y así sucesivamente hasta llegar al quinto elemento para poder leer todos los elementos. Entonces esto, perdón, yo estaba aquí mostrando en pantalla, es con saving para leer. Entonces esto lo hago para leer un elemento, pero con la estructura de repetición yo puedo repetir esta instrucción el número de veces que yo conozca. Entonces, vamos a ver, yo tengo una nueva herramienta que es un for, una estructura de repetición que me repite a mí sentencias de código, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bueno, yo necesito un contador.
Entonces el contador lo puedo llamar i, que es una variable cualquiera, va a empezar en 0. ¿Por qué va a empezar en 0? Porque los elementos del vector se empiezan leyendo desde el 0 hasta el n-1, ¿sí? Que es el tamaño del vector menos 1, porque recuerden que la última posición del vector no es la exactamente misma del tamaño del vector, y sea menor que 5, es decir, el tamaño del vector, ¿cuál es? 5, que sea menor. ¿Por qué? Porque no tiene que llegar al 5, sino al 4. Cuando él llegue al 5 no va a leer más, porque no hay más elementos, porque el 4 es el último. Si yo quisiera que hubiera un elemento 4, un elemento 5, yo puedo poner igual. Acá puedo poner igual a 5. O también puedo hacer menor o igual a 4. Esto también. ¿Por qué? Porque va a ser el último elemento del vector. Y lo que hago es incrementar. Entonces tú te preguntarás qué significa este in. Bueno, esto lo que me permite a mí es utilizar el contador sin necesidad de declararlo acá afuera. Si yo coloco el in en la estructura de repetición for, lo que estoy haciendo es que estoy autodeclarando el contador, y de esta manera no me tengo que preocupar si lo declaré o no lo declaré, sino que lo voy a automáticamente poder usar. Entonces, esto que voy a repetir 5 veces, leer. Pero si yo repito esto así, tal cual como está, solamente me va a leer la posición 0. ¿Cómo hago para que no me lea la posición 0? Bueno, utilizo el i. Si se acuerdan, cuando los vectores, yo les dije que a los vectores los podíamos utilizar y lo podíamos declarar o utilizar el tamaño con variables, y que en vez de la variable aquí se iba a reemplazar el valor de la variable. Bueno, es exactamente lo que pasa aquí, y es lo que nos permite poder leer. ¿Por qué? Porque para la primera interacción i vale 0, que es este que está acá. Entonces acá en vez de i se va a reemplazar 0 y él va a leer al 0. Para la segunda interacción él va a preguntar, se va a incrementar primero y más, es decir, se suma 1. A 0 le suma 1, y 0 más 1 es 1, y él va a preguntar, 1 es menor o igual a 4. Si es menor o igual a 4, vuelvo a leer, y ahora aquí va a haber un 1. Así para el 2, así para el 3 y así para el 4. Cuando llegue a 5, él va a preguntar, 5 es menor o igual a 4. No, se rompe la estructura de repetición y salgo. ¿Sí? Entonces esta es la manera correcta de leer a los vectores. Fíjense que en vez de tener 5 sein, solamente tenemos una línea para leer dentro de una estructura de repetición. ¿Sí? Y aquí pudieran haber múltiples sentencias a repetir acá dentro de este código, ¿sí? Y las repetiría de igual manera, ¿sí? Entonces fíjense que con la estructura de repetición for nos ahorramos mucho código. Entonces sería lo mismo si yo quiero leer una matriz, aunque aquí cambiaría. ¿Por qué? Porque la matriz, yo tengo, acuérdense que la matriz son dos vectores en paralelos, ¿sí? Y partiendo de esa misma definición, si por ejemplo para un vector utilizamos una estructura de repetición, obviamente para dos vectores necesitamos dos estructuras de repetición. Entonces, para poder hacer uso del for con una matriz, necesitamos dos estructuras de repetición anidadas. ¿Cómo es esto? Bueno, lo voy a explicar. Supongamos que tenemos una estructura de repetición y que pretendemos leer una matriz. autodeclaramos e inicializamos el contador,
va a ser 2 el tamaño de la matriz. Entonces los for se pueden anidar, es decir, puede ir un for dentro de otro. Esto lo permite C++. ¿Y cuál es la idea de esto? De que los fores internos, o los fors que están internos, se ejecutan primero que el de afuera, que el principal. Es decir, este for que está acá no se va a terminar de ejecutar hasta que el más interno no se termine de ejecutar. Supongamos que yo tengo acá otro for, ¿verdad? Acá menor que 2. Muy bien. Yo tengo acá otro for. ¿Y qué pretendo hacer yo en este for? Bueno, leer a la matriz. Leer los elementos de la matriz. Pero para la matriz necesitamos dos índices, como ya bien sabemos, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que hacer uso de dos estructuras de repetición for. ¿Por qué? Porque una, que es la de afuera, me va a controlar el vector donde me voy a parar, ¿sí? En qué vector de la matriz voy a estar. Y la segunda, que es la K, me va a llenar el vector de esa matriz, ¿sí? Es decir, en otras palabras, J me va a manejar las filas de la matriz y K me va a llenar las columnas. Fíjense que si yo ejecuto este for, él va a empezar en 0 y va a entrar después en este. Para este, J vale 0, siempre va a valer 0. Y esta estructura de repetición tiene que terminar para poder continuar la que está por fuera de ella, ¿sí? Entonces, hasta que esta estructura de repetición no se termine, no va a continuar la otra. Entonces, al iniciarse, J entra en 0. Y K va a empezar en 0. Pero fíjese que acá en esta estructura de repetición solamente se modifica acá. K se va a incrementar según el tamaño de las columnas que hayan. En este caso hay 2 columnas, pudieran haber 3. Vamos a cambiarlo para 3 para hacer un poco más explicativo el ejemplo. Entonces, K va a llegar hasta 3. Entonces, K va a empezar en 0, después en 1, después en 2 y después en 3. En 0, en 1 y en 2. Hasta ahí llega. No va a tocar el 3. Y J siempre va a estar en 0, es decir, siempre va a estar en la primera fila. Y va a llenar, son las columnas, ¿sí? Los elementos de la fila. Cuando este for se rompa, o cuando K llegue a 3, ejecuta sigue este for, la J se incrementa a 1, vuelve a entrar en este for y ahora J va a valer 1 y K va a empezar otra vez en 0 hasta llegar a 2 y se van a llenar todos los elementos de la fila 1 y así sucesivamente si hubieran más filas, pero en este caso solamente tenemos 2 filas, llega a 2, pero así sucesivamente seguiría pasando. Y esta sería la manera correcta de llenar una matriz con estructura de repetición for. Entonces, supongamos también que yo quiero mostrar el vector y la matriz. ¿Cómo lo hago? Bueno, esto lo haría de la misma manera que tenemos acá. Lo único que habría que cambiarle es que aquí en vez de leer vamos a mostrar en pantalla al vector. Por ejemplo, acá lo podemos hacer un poco más decorable. Hacemos un salto de línea. Acá también vamos a mostrar
pero acá vamos a ir haciendo, en vez de un salto de línea, esto es lo que vamos a hacer mejor, dar un espacio, ¿sí? Y mostramos los elementos de la matriz. Y acá, por ejemplo, después de mostrar los del vector, podemos decir elementos de la matriz. Y acá, fuera de este for, podríamos hacer un salto de línea. Entonces, fíjense, ¿qué va a hacer el programa? Bueno, vamos a explicar esto un poco más. Primero, va a llegar y va a leer al vector. Después, llenamos la matriz. Seguidamente a esto, mostramos el vector en pantalla, escribimos en pantalla después que vamos a mostrar los elementos de la matriz, entramos en el for, la primera interacción de esta estructura de repetición va a mostrar, fíjense que como aquí hay, en este for, en este segundo for, hay una sola línea de código, no necesitamos poner llaves, como en este caso, que sí lo necesitamos porque hay dos, hay un for y hay un cout. Entonces, si yo pretendiera que este cout tuviera dentro del for, el compilador no me lo va a tomar. ¿Por qué? Porque no tengo llaves en este segundo for, y como no tengo llaves, solamente me va a leer una línea siguiente. La siguiente línea de código que sigue es la que va a repetir. Lo demás lo toma, esto demás lo toma como de esta estructura de repetición, ¿sí? Entonces acá solamente se va a repetir es el cout, mostrar primero la primera fila, y después que muestre la primera fila doy un salto de línea para cuando vuelva a repetir otra vez llegar acá y mostrar la segunda fila en otra línea, ¿sí? Entonces vamos a compilar el programa y ver que esto efectivamente funciona. Acá está. Entonces acá estamos leyendo la matriz, el vector. Vamos a introducir, por ejemplo, 7, 5, 3 y 1 y 0. Ya aquí estamos leyendo la matriz. Bueno, acá va a haber un error muy grande. ¿Por qué? Porque si le introducimos un número a una matriz, pues va a haber ahí un poquito de error. Entonces vamos a hacer que cuando leamos la matriz avisemos leyendo matriz, y así indicamos que vamos a leer la matriz. También pudiéramos por ejemplo poner así de esta manera, indicar qué elemento estamos leyendo. Podemos decir elemento y acá podríamos poner los dos punticos y leer. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Bueno, él va a mostrar en pantalla elemento, seguidamente va a mostrar ahí, y es lo que va a ir en el contador, es decir, debería mostrar 0, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y esto va a indicar qué elemento estamos leyendo. Y lo mismo podríamos hacer con la matriz. Fíjense que esto lo vamos a hacer para que vayamos viendo la interacción de la estructura de repetición con el contador. Entonces, y va a ir cambiando, y como va a ir cambiando, la posición del vector también va a cambiar. Entonces fíjense, elemento 0 del vector 2, elemento 1, fíjense que de 0 cambió a 1, 9, elemento 2, 4 y elemento 3, 5, elemento 4, 2. Leyendo matriz, como son caracteres, entonces la matriz tiene 2 filas y 3 columnas. Por ejemplo, en la primera fila podemos poner
día, y en la segunda fila podemos poner ver. Y de esta manera, fíjense que ahora, miren, automáticamente me muestra los elementos del vector, que es estos que están acá, y deberían ser los mismos que leí acá. Y después me muestra los elementos de la fila, que son día, y ver. Esto lo pude hacer así, día y ver, lo hice así para que ustedes vieran que el compilador de C++ no fue que leyó la palabra día, no señor, fue que guardó cada elemento en una posición de la matriz, porque fíjense que aquí estás leyendo elemento por elemento, y como cada elemento es una variable, el compilador sabe que va a leer elemento por elemento, y lo hace de manera secuencial. Primero guarda la D, después la I y después la A. No que guardó día y ver completo, no. Por eso lo quise poner para que vieran. Entonces, fíjense, acá tenemos la matriz completa, día y ver. Y es una matriz de 3×2 o de 2×3. ¿Sí? Entonces, fíjense que su uso es muy simple. El uso de los vectores es muy simple. Y recuerden declarar los contadores para poder utilizarlos. Si no se declaran los contadores, no se pueden utilizar. Otra manera también de hacerlo sería ponerlos arriba como globales, constantes, que se vean en todo el programa. Sería también otra manera correcta de hacerlo. Pero así de este caso sería mejor que lo trabajasen. ¿Por qué? Porque van a tener siempre presente que ya los están declarando y con cuál están trabajando. Entonces fíjense que para la matriz utilizamos dos índices, es decir, dos estructuras de repetición anidada. Yo bien pudiera dentro de esta estructura de repetición o dentro de esta estructura tener más código, mucho más código. Esto no va a repetir solamente esto va a repetir todo lo que nosotros queramos, es decir, todo lo que encuentre entre estas llaves, todo lo va a repetir. Entonces a este tipo de estructuras se le puede sacar mucho partido, ¿sí? Porque son estructuras que nos ayudan a cada vez ser más ágiles al momento de programar y a que la programación se nos torne un poco más factible. Entonces yo espero que le den un buen uso a la estructura de repetición. Recuerden lo que les dije al principio, las estructuras de repetición se usan más que todo para cuando conocemos hasta dónde quiero llegar. Si sé el final, utilizo un for. Si no, esperemos a ver cuál es la otra estructura de repetición que podríamos utilizar. Entonces, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y hayan entendido. Si tienen cualquier duda o cualquier comentario, por favor lo dejan abajo, con gusto les estaré respondiendo. Espero verlos en el siguiente video, donde estaremos tratando la estructura de repetición repita mientras, ¿sí? Entonces, no olviden darle me gusta al video. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para poder seguir recibiendo más videos sobre este curso que estamos haciendo, y aparte todos los programas complejos que estamos haciendo. Entonces es importante que le des o mantengas pulsada la campanita de notificaciones para que estés pendiente y al día con nuestros videos, y nos vemos en el siguiente video.